Hola Mauro, ¿me escuchas? Estás? Bien, ¿y tú me escuchas? Perfecto, perfecto, fuerte y claro. Ahí sale Hugo Arboleda, ese será Hugo Campos. No, eso pensé, pero no creo. Ya igual le di aceptar, pero pensaría que no. Espérate, yo le pregunto. Estoy preguntando. Me pidió que nos conectáramos de una vez Para ir para probando. probar los videos, sí. Yo le di permiso de conexión a Hugo Arboleda, pero no creo. Dice conectando audio. Ah, no, no, pero no es, no No, es. no creo. No, no lo conecté todavía, es de allá de Cali, de la Universidad del Valle. Ah, ok. Cuando se conecte Hugo, lo dejo para que varios participantes, para que pueda compartir. Es que te dije porque aquí está lloviendo y me da temor quedar sin conexión y que nadie quede a cargo. No, dale de una. Yo, lo único es que yo no sé manejar muy bien Zoom. ¿Qué tendría que hacer? No, yo voy a dejar la opción, pero no creo, ya veo que, esperemos que no. No, ya ahí a Hugo, ya ahora sí, vamos a darle a admitir a todos, ya ahora sí, No, siquiera porque me estaba pidiendo botella de sello azul, no me tenía pillado. ya ahora sí. Hola, Mauro. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Y ustedes cómo van? Todo muy Bien, bien. bien. Te voy vamos a probar y vamos a compartir la pantalla. Listo. Presentación, charla Corea, compartir. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sin vergüenza. ¿Qué es esa camisa? Voy a ver un Ay, video, a ver, ay, qué bien, qué bien. un videito. Perfecto, y va corriendo bien. Pero lo estás poniendo rápido, esa es la velocidad. Muy rápido. Ahí ya hay un video, ahí está corriendo el video, ¿cierto? Ahí se ve. Sí, se ve correr el Sí, ahí video. está perfecto, sí. Y Pero va ponemos video. rápido. Sí, no, lo llevo barriado. No hay afán. No, la charla la va más despacio. Este corre bien, perfecto. Este es así como medio lentejo. A propósito, listo. Sí, andan bien, ¿no? Sí, perfecto, están bien. Todo bien. No, yo creo que no tengo audios aquí. Los audios los voy a bajar porque me estorban, son música. Bueno, hay un audio al final, mentira. Voy a poner el audio al final, es lo único Ah, pero que. no importa. Déjalo como te guste. Sí, yo también. Sí, no sé, puedes bajar el volumen para poder hablar. Sí, y Entonces, se escuchaba muy cortado. sí, correcto, hay que bajar el volumen para eso. Pero hay uno que sí habla una cosa de Daniel en la charla y ese sí lo dejo. Listo para hablar aquí. Listo. Me voy para Medallo, Mauro, en 15 días, creo. ¿Vas a venir a la casa? ¿Te querés quedar aquí? Pues qué detalle el tuyo, hombre. No sé Sí, dónde me voy a quedar. ¿Cómo no, así que no sé dónde me voy a quedar? Creo que era como hotel, creo. Es por una charla creo que son ustedes. sí, La cual, ah, por Arango. bueno, yo hablo con Mauro entonces. Vos sabes que aquí la casa está a la orden. Antes para que Hágale. salgamos a comer después o alguna cosa. Hugo, ¿y cómo hiciste con con lo de trauma? Los que traemos nosotros, ¿te sirvió? ¿La doctora te contestó, la doctora Reynoso? Sí, y ella va a participar. Pues Muy querida ella, nos va a participar también con varias conferencias.
Pues mira, todavía estoy tratando de cuadrar el taller práctico, pero ha sido una pelea ahí como dura con Alcon, a ver si nos suelta espacio. Vamos a ver, porque sería con los mismos que van a ver al final. El grupo quedó muy Ok. bacano. Claro, ella era la indicada porque viene todos los días y preciso me pasó una charla que era de trauma que no la vamos a utilizar precisamente porque ustedes van a dar lo de trauma. También. Los audios se están oyendo mal. Sí, ¿El el mío mío? se escucha mal o el de Hugo lo No, escucho tú, entrecortado. tú te escuchas bien, el audio de la computadora se escucha mal. Uh, ahí, ¿qué tal se escucha? ¿Más o menos? Está congelado, está congelado. Bueno, el video No, está pero congelado, pero mi Allá. audio, Tu si audio yo, bien, tú te escuchas bien. ok. no, ahí el video está corriendo, pero en ciertos puntos sí escucho a Hugo como entrecortado. ¿Qué tal se escucha este? No se escucha bien. No se escucha nada, Hugo. No se escucha bien. Nada, no sé. Audio, ahora lo pruebo. Entonces tampoco se va a escuchar el audio de la... ¿Será que hay que actualizarlo? Podría ser. Ay, ¿será? Voy a ver. Están muy buenos los videos. Sí, quedaron chévere. Y se repite mucho, pero es para hablar de las mismas cositas, pues. Ese sinvergüenza. Mira a Gonzo, mira a Mónica y mira el Chris. Gozo cuando usaba acondicionador. Daniel, una excelente ¿No se presentación. oye? Y aquí un tremendo profesional que ha formado en la área de la uno como tú. Sí, ahí no se oye. Voy a ver si Está es, hermosa. ese era el audio. Puede ser que yo veo una cosa aquí, porque uno normalmente cuando comparte pide que se ponga el audio, compartir sonido. Ah, es que yo creo que ahí sí, vamos a ver. Vamos a ver si es cierta tanta dicha. Está prohibido, está prohibido, está prohibido. Ese es el bet. Sí, se escucha mejor. Sí, ahora sí. Espera. Genial. Te iba a tocar cantar. Ese está perfecto. Listo. ¿Qué era? Esa era y una cosa que hablan de Daniel por acá al final, que es esta. Pues debe oírse ya. Ah, sí, sí se oye, creo. Daniel, una excelente presentación. Y a ti, Hugo, por tremendo profesional que has formado. En realidad le auguro como tú muchos éxitos en el futuro de ellos. Listo, Sí, se creo que escucha bien. estamos Muy melos. listo. Sí, está todo listo. Está todo muy bien. Listo, lo dejo aquí. Bueno, ¿y ustedes cómo van a Corep? Muy bien, Vamos trabajando bien. muchísimo en muchos frentes, en muchos frentes. María Angélica está en cabeza del Comité Técnico Científico, organizando ahorita todas estas conferencias académicas, organizando el nacional que está quedando muy bien. Estamos cambiando todo lo que son redes sociales y la página web. Ayer ya escogimos proveedores nuevos. Ayer ya se hizo la reunión con los proveedores antiguos para dar como las claves de acceso y poder ya empezar a montar las nuevas páginas, la nueva página y las nuevas redes. Vamos bien, vamos bien. Bueno, qué bueno. Sí, el Sí. congreso va a estar muy bueno con invitados de todos internacionales o la gran mayoría, muy buenos todos. Las conferencias inmejorables. Sí, muy buenas.
Eso, muy eso buenas. estoy viendo, va a quedar muy bacano. ¿Usted llega cuándo a Cartagena? El miércoles. El miércoles porque nosotros arrancamos el jueves en la mañana. Miércoles. Yo también me voy casi, ya te digo exactamente. ¿Dónde Mi te vas jue- a quedar? Yo estoy viajando Cali, Cartagena. El martes me voy yo. Va para el precongreso. Sí, porque estaba pensando en cuadrar el precongreso de trauma que no se ha podido, pero bueno, si no, pues Cartagena un martes por la noche no pasa nada. Mejor dicho, pasa mucho. Yo voy con Lina y nos vamos a quedar en las Américas. ¿En dónde se van a quedar? En las Américas. En las Américas. Yo voy a estar en el hotel que queda al frente de del centro de convenciones, ahí por Getsemaní. Ah, el que es, ¿cómo es que se llama? El que DHL, tiene como nombre de monje o algo así. nombre de monje. Usted está metiendo esa la cangreja, yo creo. Ya te digo cómo se llama el hotel. GHL Arsenal. Ah, Queda ahí diagonal del centro de convenciones, pasando la calle. bueno, tenemos que sacar espacio ya varias veces para salir a almorzar y a comer. Sí, sí, sí. Bueno, y vas a venir, ¿qué charla vas a dar? ¿Vas a estar en Y Clofán? el trauma En que San Diego no. ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, El que organiza Pablo Garcés, el college. el El college de college. Clofán. Sí, sí, ese es en Clofán. Exacto, eso. No, Vamos. voy a estar pendiente. Mm, Sí, sí, chévere. ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan bueno? Ya estaré. ¿Qué día vienes? El viernes. Yo me voy eso está aquí también, es etiquetico que no le he sacado por acá. Espérate, creo que me voy viernes, sí. Tus viajes, Cali, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali, Medellín, el viernes 14 de junio, ¿Y a qué hora llegas? a la 1:20. Ah, llegas temprano. Sí, No, perfecto. Voy a cuadrar con Mauro para que estemos pendientes de todo. chévere, chévere. Me vuelvo el sábado a las 8 de la noche. Ah, ok, Lo, ok. lo que hay para comer chicharrón allá. Sí. Oiga, un día de chicharrón, Hugo, cuidado. Ve, Lina, la niña, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está Julia aprendiendo a manejar carro. Ah, Natalia está la misma. Me toca darle acetaminofén cada rato para la fiebre, para la berraca. Sí, sí, sí. Ahí ya compramos otro carrito y todo para que pueda moverse. Que Qué bueno, imagínate. no, qué bueno, qué Que bueno. crecían. Y la pequeñita está en Canadá, está en un intercambio. Ah, qué berraquera. Y fue un mes muy bacano. Se fue para una zona que llama Waterloo. Queda al Ok, lado de Kingston, ahí como pegado a las cataratas. Entonces se fue para un colegio, es del colegio, pero viajan 50 niños de acá y los sí, ubican en diferentes colegios allá en todas esas ciudades. Muy bacano. qué bacano. Esa experiencia fue muy bacana, hermano. Uf, no, imagínate. Qué ¿Y chévere. cuánto tiempo está allá? Un ¿Cuánto mes, tiempo es el intercambio? Un mes. un mes, Mari, un mes. Pues, pues a mí me parecía muy pequeñita, pero pues eso tiene 12 años. Ay, sí, muy Hace chiquita. mucha falta. Uy, sí, de acuerdo. Más que Entonces estos chicos, se quedan todos juntos en una residencia universitaria. el carajo. Los ubican de a dos. En un piso las niñas, en otro los niños, pero se han manejado mal, eso han puesto quejas. No, vienen más regañados. Ay, Dios, qué cosa. Hugo, ¿y cómo vas con lo de la presidencia? Ahorita echas, Ay, vas a hacer campaña. ay, Ahora, claro. Ahora al final, ¿qué hay que decir? no había pensado hacer campaña aquí en esta charla, pero bueno, pues Claro, creo, Pero hágale. ¿sabes qué es importante? Que muchas personas no saben que se debe votar en el Congreso, lo que preguntó Camilo. Entonces, hay que recordarles porque se les olvida. entonces, siendo así, va a hacer un arreglo de la charla. Faltan 2 minutos.
Lo hago. Dale, no, lo que quieras. No, pues yo dije, no, ese no es como el espacio, pero ya que Y, los duros lo claro, Los anfitriones. Listo por aquí. Esto se va para el computador. Mari, ya estás dando accesos. Sí, ya Perfecto, estoy. excelente, Sí, sí, excelente. ya, mira, hay varios participantes conectados. Excelente. Creo que me moriré y nunca dejaré de hacer la charla hasta el último minuto, literal. Ve, aquí estoy en esas. Qué cosa lo de Omar Geles, hombre, qué pesar. Imagínate, cuando yo vivía en Valledupar, jugábamos tenis al lado de tipo juicioso, deportista, querido. No, a Pero mí me sabes que también. por falta, pienso, de información, porque hace 10 días tengo entendido que le dio una angina o un dolor precordial estando en Miami, yo vi la noticia. Entonces, o sea, obviamente, supongo que no se habrá hecho cateterismo, necesitaría un stent, un bypass, no sé yo, algo, y lo mandan sin nada de chequeos y mira lo que le pasa. Eso es, el Sí, sí, preaviso fue lo de hace 10 días. Qué cosa y él tan está haciendo terrible. ejercicio. ¿Cómo? Murió haciendo ejercicio, no. Estaba en un Sí, así es, torneo, jugando tenis. estaba en un torneo de tenis en el club campestre, terminó el primer set, estaba tomando agua normal y un momento a otro gritó y se cayó y se murió. No, y sabes qué pienso también, que él broncoaspiró porque él, escuchando a alguien que estaba con él, estaba refiriendo que lo trataron de reanimar, que vomitó y luego de eso quedó frío. Es decir, a mí me parece que él broncoaspiró y eso fue lo que lo terminó después de, pues Pesar, de matar, ¿no? Aparte del infarto. pesar. Pero era un tipo que jugaba frecuentemente, no te Sí, qué digo que pesado. nosotros siempre pues era, y era muy buen jugador, no era pues así como, y constante. Qué pesado. Bueno, ya van a ser las 7:30. Ah, ya arreglé la Sí. charla. Hice aquí mi publicidad de una vez. Esto lo borramos. A ver, estamos aquí y estamos acá y creo que no tenemos nada más por aquí. Listo. Tenemos cupo para 100 invitados. Sí, estamos conectados. Eso me dio temor también abrir mucho la invitación, ¿cierto? En general, porque uno no sabe. Eso tenemos que ampliarlo, Mari. Deberíamos subir esa suscripción previa a unos Sí, 500, porque me parece que sí, 100 es muy poquito. Hay que hablar con CC para que nos para que lo... amplíe. Es que tenemos que averiguar si todavía estamos con el cupo de la tarjeta de Juan. Yo Por aquí. mañana le pregunto, porque la otra forma es que se transmita el resto por YouTube, me había comentado ella, Pero entonces, esta parte pero es muy sí se podría bonita, esta ampliar. interacción. Sí, ya son las Claro, 7 y sí. media. Voy a desconectar el sonido, Mari, para que lo presente. Ok. Esperamos 3 minutos y arrancamos. Quieras. Yo ya estoy en pijamado literal, o sea que no hay problema. Cuando no alcanza a conectarse, Mari, entonces ahorita presentas tú a Hugo. Sí, ya, le dije que Ah, esperáramos, en un minuto comenzamos. No quiera más, no hay problema.
que estoy dando los accesos, se están conectando bastante. Bueno, comencemos entonces. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Uno de los principales objetivos que tenemos en la Junta y en la División de Eventos Académicos es promover estos espacios de educación médica continua, ya que entendemos que uno de los pilares fundamentales de nuestra asociación y es un espacio valioso pues, para todos nuestros miembros. Hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Ocampo, ampliamente conocido por todos, expresidente de ACOREF y con una amplia trayectoria en trauma ocular. Bienvenido, doctor Ocampo, adelante. Gracias, María. Muchísimas gracias por la invitación a todos, al grupo de ACOREP. Pues, quiero decir, es un honor muy grande poder compartir con ustedes la experiencia de algo que me ha apasionado mucho tiempo, que es el trauma ocular. Entonces, quiero ver por aquí si ahí arrancó, ¿verdad? Sin problema. Sin problema. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando María me pidió el título de la charla, yo le dije, así como a la carrera, ponete allí lo que he aprendido del trauma ocular en 20 años. Después que ya quedó la charla con ese título montado, me puse a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a mostrar esto? Y creo que la forma más fácil cuando uno pone este tipo de títulos es echar una historia, un cuento que es verdad realmente. Esta foto que ven acá es una foto mía en el año 1997, cuando empecé residencia en la Universidad del Valle. Y pues con muchas expectativas, como todos cuando entramos a hacer nuestra residencia. Voy a partir esta charla en dos partes, lo que me ha enseñado el trauma ocular y lo que me ha regalado, porque siempre en la vida cuando uno recibe algo, pues tiene que dar algo a cambio y viceversa, y eso es lo que encontré haciendo esta presentación. Y voy a remontarme al año 97. Esta es una foto evidentemente del mismo día, porque es la misma camisa con la bata corta y la camisa de manga larga en el servicio de urgencias, en el consultorio de urgencias del HV de la Universidad del Valle. En el año 97 pasaron cosas que siguen todavía en vigor, como esto, por ejemplo. El río Bogotá lo empezaron a limpiar en el 97, jurando que iban a mejorar eso. La carretera al llano iba a estar lista en el año siguiente, en el 98, con toda la labor titánica que dicen ahí el presidente que iba a hacer, y se iba a hacer este recorrido en menos de una hora, en una hora y media, cuando sabemos que hoy, 2024, la cosa sigue igualito. ¿Qué decir del metro? Entonces, desde esa época estamos viendo estos acontecimientos que siguen estancados, pero hay otros que siguen avanzando. Y como todos los años, se va gente y llega gente. En el 97 fallece, por ejemplo, uno de tantos personajes ilustres, el expresidente Virgilio Vargas. Y, por ejemplo, nace Max Verstappen, que es pues un automovilista muy famoso y muy exitoso. Y en ese mismo año, en el 97, nace para mí la pasión por el fútbol. Y la historia de por qué escogí trauma ocular tiene que ver con la sugerencia que me hicieron en un momento dado con una niña de 2 años que llegó
de Buenaventura con un trauma ocular que la viscerara y yo pues me negué a viscerarla porque dije, no, yo no estoy aquí para sacar ojos, sino para salvar ojos, sin tener todavía eh, como mucha orientación sobre lo que me va a gustar el trauma, pero esa negativa eh, de no haber eviscerado a la niña y yo no la operé finalmente, me llevó a decir, hombre, yo quiero esto, quiero aprender oftalmología para poder salvar estos ojos que llegan tan malos y no sacarlos. Ahí nació, en ese momento, digamos, mi pasión por el trauma ocular, mi vocación por el trauma ocular. Desde el 97, que el micrófono por ahí abierto, ¿verdad? Ok. Yo me gradué en el año 2000. Esta es una foto que guardo con muchísimo aprecio, que es la despedida que me hizo el grupo de oftalmología, el doctor Alejandro Latorre, que ya nos acompaña, y está Poncho Mendoza, que fueron profesores que en toda la residencia me orientaron cada uno en su campo, pero definitivamente hay otros profesores que utilizan completamente para ocular. Aquí está Alberto Castro. Tiene el micrófono prendido. Eso, gracias, Hugo. Aquí está Alberto Castro. En ese momento creo que le estaban haciendo un homenaje a la sociedad colombiana y fue una de las personas que me impulsó muchísimo y aprendí muchísimo de él el manejo de trauma ocular. Y de afuera, digamos en forma asincrónica, yo me le pegué a Ferenc Kuhn. Yo a Ferenc lo perseguía con el libro de trauma de él hasta que me lo firmó una vez por allá en Chile. Nos empezamos a ver en las reuniones y más localmente, más cercano, pues está José Pepe Dalma. Aquí lo tenemos en un almuerzo, un desayuno que me llevó en México hace muchos años. Y con Ferenc y con Pepe empecé a aprender muchas de las cosas que ya había aprendido con Alberto y que empecé a perfeccionar en la marcha. Y queda muy bien este mensaje de Buda que dice, quien hace el esfuerzo es uno. Los maestros simplemente le dicen por allí la ruta y usted verá si se esfuerza y la sigue como la quiera seguir. De uno depende a donde le señalen qué camino va a tomar. Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí el trauma ocular en 20 años? Dejo aquí como los títulos puntuales y voy a comentar las cosas que aprendí en el camino. Uno, la córnea se atraviesa sin agüero y eso es una cosa que cada vez por fortuna menos discutida. El gran aliado que es para nosotros es el perfluoro de carbono en trauma ocular y que se extrapola a otras cirugías complicadas. Las endoftalmitis definitivamente hay que atacarlas tan agresivas como ellas son. Hay que tener mucho cuidado con la PBR, aunque nos haya ido bien en la cirugía, hay que tenerle respeto a la PBR. El iris se deja en su sitio, así lleve mucho tiempo afuera, se puede dejar en su sitio, vamos a verlo ahora. Vamos a hablar de cristalino claro y trauma o de cristalino y trauma. El BET, le hago caso estricto al BET y esta apreciación que vamos a hacer aquí surgió de una conversación que tuve recientemente con Natalia Camacho alrededor de una clasificación de un paciente con un trauma. ¿Cómo lo clasificamos? Y la última es esta, listo papito, si es ya, que es una frase de alguien muy conocido en nuestro medio deportivo. Y finalmente, y todo lo entendemos, el trauma es un gran maestro para la práctica diaria en nuestra consulta. Entonces, la córnea se atraviesa sin agüero. Al principio de los tiempos, y todavía se sigue pensando que uno podía, y todavía se sigue enseñando, insisto, pasar la córnea en porcentajes, pero es muy difícil que uno tenga la experticia de pasar el mismo porcentaje de una herida a la otra y quedan estas zonas irregulares que terminan haciendo más daño que bien al paciente. Entonces uno podría argumentar, no, yo tengo la habilidad suficiente para pasar exactamente la misma cantidad de espesor corneal, entonces yo le paso, por ejemplo, 90 en un lado y 90 en el otro. Muy bien, si lo hace así va a quedar con eso posicionado, por la parte de abajo que no se sutura, se llena de humor acuoso y la córnea se dematiza. Cicatriza mal, aumenta el panus y sobre todo si yo voy a seguir haciendo cirugía, me va a dificultar la visualización. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pasarlo de espesor total y esto fue una de las tantas cosas que Ferenc habló y que conocíamos aquí desde el principio de la enseñanza con el doctor Alberto Castro. Si esto se atraviesa totalmente, se hace a posición, no pasa humor acuoso, no hay edema, pero además se mejora la cicatrización corneal. Entonces, fíjense cómo al principio yo pasaba de espesor total, pero hacía algo que ya no se hace, que ya no lo hago y que no se debe hacer. Y es, fíjense cómo cogía la córnea con pinzas. La córnea no se coge con pinzas porque se daña. Es un tejido muy delicado y se puede pasar perfectamente una sutura corneal sin pinzar la córnea
con los instrumentos. Entonces, la córnea se atraviesa sin agüero, sin pinzarla y pasándola como lo ven acá. Simplemente se hace una curva con la muñeca, se atraviesa perfectamente y si se quiere hacer fuerza, se hace en la esclera con la pinza, haciendo un poquito de contrapresión. Pero la córnea se puede atravesar perfectamente sin pinzarla, sin agarrarla y se atraviesa de espesor total. Entonces, primera enseñanza es esa, que la córnea se atraviesa sin agüero. ¿Y quién lo dice? O sea, no lo digo yo porque me lo enseñaron, sino que eso está publicado. Y la primera publicación que existió, digamos, como oficial, fue una que hizo Pepe Dami, el grupo de sus estudiantes en México, donde cogieron córneas de marrano, córneas de cerdo, y las sometieron a sutura de espesor parcial y espesor total, y vieron cómo histológicamente y tomográficamente estos pacientes les iba mucho mejor cuando se pasaban de espesor total, hacía menos panos, hacía menos edema, y eso indicaba que efectivamente esa teoría de pasar la córnea, atravesarla de espesor total, al contrario de lo que se pensaba que podía llevar infecciones o otros daños, era todo lo contrario. Y más adelante, talento local, Camilo Eduardo Martínez, con su grupo de estudiantes, publica ya una experiencia con córneas humanas usando tomografía y viendo cómo efectivamente sí nos va mucho mejor cuando atravesamos la córnea de espesor total. Entonces, la córnea se atraviesa sin agüero, que no pasa nada y nos va mejor. El segundo es que el perfluoro es un gran aliado y conocemos el perfluoro desde los años 80, cuando el doctor Chang se trajo el perfluoro de todo el manejo pulmonar y dijo, este elemento que es pesado nos puede servir a nosotros para usarlo como una tercera mano en cirugía y tener la retina quieta y poder trabajar. Y eso lo conocemos desde siempre, pero también es cierto que el perfluoro es muy útil cuando tenemos casos de sangrado profuso y que el paciente no puede seguir haciendo la cirugía. Dejar perfluoro es una estrategia muy útil. Y fíjense en este caso, y vamos adelantando otros tips de las que vamos a ver adelante. Fíjense aquí que es una herida transfixiante de córnea. Aquí pues la vamos a ver en detalle la parte de iris más adelante, pero aquí lo que quiero mostrar es que una vez el ojo está cerrado, debe quedar tan herméticamente bien cerrado que yo pueda hacer presión en el ojo y la sutura no se va a abrir ni el ojo va a empezar a botar líquido. Ese es el estado ideal para poder seguir trabajando. Y aunque no quiera hacer un segundo tiempo inmediatamente, debe quedar bien sellado para efectos del beneficio que puede tener el paciente a futuro. Entonces, en este caso, que era un trauma muy severo, como pueden ver, empezamos a operar y empieza a darse un sangrado imparable, como ven acá. Cuando esto ocurre y yo tengo la tranquilidad que no es una perforante con un boquete muy grande que se llama el perfluoro, yo puedo poner perfluoro en el ojo, dejarlo en posición boca arriba al paciente la mayor parte del tiempo que se pueda, porque debe quedarse entre 7 y 10 días para llevar una segunda cirugía. Y en la segunda cirugía es muy bonito porque casi siempre cuando uno llega al segundo tiempo, que lo ven acá, hay un sobrenadante de perfluoro con un poquito de sangre. Uno quita ese sobrenadante y abajo, con el mismo perfluoro que uno tiene, casi siempre está la retina aplicada, el sangrado pues ha parado y se puede seguir la cirugía donde la dejamos el primer tiempo sin problema, poniendo láser, haciendo el pelamiento con el mismo perfluoro que teníamos nosotros y al final uno decide si deja gas de larga duración o si deja silicón. Usualmente, como son cirugías muy complejas, tanto así que requirieron dejarse con perfluoro, pues se llenan con silicón. Pero este truco de dejar el perfluoro puesto en el ojo para que pare el sangrado puede salvar un ojo perfectamente en una condición que en otras circunstancias tocaría cerrar y dejar eso quieto porque no se puede ver más allá por el sangrado que no deja trabajar. Ahora, ¿esto está publicado? Sí. Yo tuve la posibilidad de presentarlo en el ISO de Eslovenia del 2018, donde presenté la experiencia de los pacientes que había manejado en la clínica, pero digamos que esta es una publicación temporal. Eso es un congreso. Quien fue al congreso lo vio, después se olvidó, y lo que tiene más valor es lo que está publicado y escrito. Y nuevamente, Camilo con su grupo de estudiantes muestra cómo poner perfluorocarbono es muy eficaz, no solamente para traumas, sino para cirugías complejas. Entonces, efectivamente, el perfluoro es un gran aliado y hay que tenerlo siempre en la cabeza cuando tenemos estas complicaciones, no solamente en trauma, sino en una cirugía que empieza a sangrar profusamente, como me ha tocado en algunos pacientes, y dejar perfluoro nos salva la patria. Las endoftalmitis, hay que atacarlas de frente.
y siempre tuvimos la discusión del estudio del EBS, que fue un estudio epidemiológicamente muy mal hecho, donde se hablaba de corvitrectomy solamente y que separaba en dos grandes grupos donde era todo lo contrario a lo que uno normalmente debe hacer en la práctica. Entonces el EBS, recuerde que decía, si teníamos pacientes con visión de movimiento de las manos o mejor, no le haga vitrectomía que no se van a beneficiar. Si tienen solo percepción de luz, meta a hacer vitrectomía. Es todo lo contrario a lo que hemos visto en la práctica diaria. Y no solamente en endoftalmitis traumáticas, hay que recordar que el EBS era endoftalmitis postoperatorias, o sea, ojos muy tranquilos. Pero el concepto es todo lo contrario. Si yo tengo un paciente con endoftalmitis que está empezando, y estoy hablando de un paciente con endoftalmitis post cirugía catarata, y tengo la certeza o la sospecha de que es una endoftalmitis postoperatoria con buena visión, ese es el momento en que hay que meterse a operar a ese paciente, hacerle vitrectomía profusa. ¿Por qué? Porque hay un principio desde la época hipocrática, es este: donde hay pus, la pus se evacúa. Entonces, no hay que dudar en que esos pacientes hay que meterlos de una sola vez. Voy a bajar el volumen acá. Perdón, es este, sí. Fíjense este caso, es un paciente de 4 años de edad que tuvo un trauma con machete en el ojo derecho. La hermanita, jugando con un machete, sin querer, le lesiona su ojo. Y fíjense que es una herida grande de 16 milímetros, y esto es algo que vamos a adelantar en manejo de iris. El iris no se reseca, el iris se limpia y siempre queda esa pequeña capa blanca translúcida sobre el iris. Eso hay que quitarlo, limpiarlo hasta que el iris sangre. Lo mejor que puede pasar es que el iris sangre, porque nos muestra que el iris está vital y que ese iris va a responder. Muy pocas veces uno ve iris necróticos que hay que retirar. La gran mayoría de las veces se limpia con paciencia, se retira todo ese detrito y se repone. Acuérdense que ese iris es fundamental para tener, obviamente, pues el diafragma pupilar y toda la importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista de la visión, sino desde el punto de vista de una barrera física. Una vez que se repone el iris, hacemos pues la sutura del limbo. Y esto es otra cosa importante. Muchas veces los pacientes con trauma tendrán dificultad para la visualización del polo posterior. Entonces, meter un trocar escleral sin tener visualización está totalmente prohibido. Se utiliza una cánula de segmento anterior con una cánula de Lewicki para darle tono mientras trabajamos. Y aquí el punto de este subtema es la endoftalmitis. La endoftalmitis hay que sacarla de una sola vez. Este es un niño de 4 años de edad con cristalino preservado. ¿Se puede preservar el cristalino? La respuesta es sí, y lo vamos a ver en otro punto más adelante. Pero aquí lo que quiero mostrar es cómo se puede trabajar y cómo se debe trabajar la endoftalmitis en su totalidad. El concepto del core vitrectomy está mandado a recoger. Hay que hacer vitrectomía amplia, agresiva. Tan agresiva como es la infección debe ser la cirugía. Y eso es sacar todo, disecar la hialoides posterior, donde se crea una capa inflamatoria que no deja pasar el antibiótico después. Y usualmente es una capa gruesa que se retira muy bien y se deja trabajar. Cuando uno tiene la retina ya totalmente limpia y ha quitado toda esta inflamación, puede casi que cantar victoria. Recordemos que la endoftalmitis tiene dos momentos muy graves. El primero, el de la infección, que estamos quitando con la cirugía agresiva, y el segundo es el de la inflamación postoperatoria. Y vamos a hablar de eso más adelante, y nunca se debe olvidar que una vez que yo saco el factor infeccioso, me va a quedar un factor inflamatorio que va a ser más agresivo entre más joven sea el paciente. Entonces, aquí en este caso, y lo recordaré en el tema de cristalino, hicimos una vitrectomía posterior total, agresiva, sacando toda la infección, respetando cristalino. Y aquí, ¿qué hice al final? Tuve dudas de si la herida se iba más allá del recto. Acuérdense que los traumas cortocontundentes usualmente se van por debajo del recto, que es la zona más débil de la esclera. Para evitarnos hacer esto a última hora, una recomendación muy práctica es hacer peritomía por 360, que nos demoramos 2 minutos más al final suturándola, pero nos ganamos tiempo revisando todo el contorno del ojo, toda la esclera antes de entrar a la cirugía. Entonces, las endoftalmitis se atacan de frente y se puede trabajar sin problema. Y esto aplica para endoftalmitis no traumáticas. Este es un caso de un paciente que llegó a la consulta muy joven de 24 años con una visión de PL y un cuadro catalogado como endoftalmitis endógena
que debe tener algo autoinmune que nunca se pudo determinar, pero el paciente tenía una retina aplicada con una gran colección purulenta fibrinoide en el vítreo. Y fíjense cómo cuando uno entra a trabajar, y vuelvo a poner la cánula de Lewicki, siempre en la pupila que no dilata en estos casos inflamatorios o infecciosos hay una capa que no deja dilatar. Cuando uno la retira, y no es esa que estoy quitando, es la otra que van a ver más adelante, suele retirarse esa de allí y ahí la pupila empieza a dilatar. Entonces siempre, antes de arrancar la vitrectomía, antes de irse para atrás, limpien el segmento anterior que aunque no parezca, suelen tener esa capa de fibrina que está atrapando la pupila y no deja dilatar. Obviamente no nos va a dilatar más de lo que está dando allí, por tanto la ayuda de ganchos dilatadores son muy prácticos, los que ustedes consideren y con los que se sientan más cómodos, pero dilatar la pupila mecánicamente es necesario si quiero hacer una vitrectomía bien hecha. Fíjense cómo aquí yo retiro la cánula de Lewicki para meter el retractor y vuelvo y pongo la cánula de Lewicki. Entonces me evito otra incisión en córnea. Es un cristalino pues que no nos va a dejar trabajar mucho y esto de pronto es la excepción de lo que yo hago. Yo siempre saco el cristalino por delante y no por detrás, pero en este caso yo sabía que no íbamos a tener nada de soporte, porque además estos pacientes crónicos hacen este tipo de membranas ciclíticas que la están viendo acá, y cuando hacemos endoftalmitis siempre hay que revisar con indentación el cuerpo ciliar. Si dejamos estas membranas ciclíticas, los pacientes pueden hacer fácilmente una tisis bulbi porque la producción de humor acuoso se va a ver afectada porque ahí está esto totalmente tapado. Entonces, parte de la cirugía agresiva de endoftalmitis es irse a la periferia y retirar con lo que tengamos esas membranas ciclíticas. Es de paciencia, traccionarla levemente para no hacer una ciclodiálisis, pero se puede retirar sin problema. Una vez que yo ya limpio el segmento periférico y tengo certeza que puedo ver la cánula escleral en vitro, me voy mucho más cómodo, entre otras cosas, para evitar que se me vaya a dematizar la córnea para la cánula de Lewicki. Y fíjense cómo con estos sistemas de lentes de no contacto y este no es Ingenuity, pero tenía Ingenuity, que es una maravilla porque nos permite ver la cirugía con una eh, fidelidad asombrosa, nos permite ver en detalle todo lo que estamos haciendo. Y fíjense cómo uno puede retirar la hialoides posterior con paciencia. Ahí se ve cómo se va a liberar toda, se levanta, lástima que queda muy brillante, pero ahí se ve cómo se levanta y empezamos a comernos toda esa hialoides hasta dejar la retina limpia. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa si la retina se rompe? Se pone láser, se pone silicón, pero eso es mucho mejor a tener la necesidad o a tener el problema mejor de dejar toda esta colección fibrinoide o infecciosa dentro del ojo. Fíjense cómo se puede trabajar muy bien. Eh, Hago láser en periferia inferior, pues donde estaba toda esta zona de la gran tracción fibrinoide, pensando en la posibilidad del PBR. Y al final este paciente se ve tan tranquilo que le dejo gas de duración corta, SF6 al 20%. Ese es el aspecto preoperatorio, este es el primer día postoperatorio, este es creo que la primera semana postoperatoria, y ahí está el nivel hidroaéreo del gas ya en disolución, segunda semana postoperatoria. Este paciente se va para optometría para ver mejor potencial visual. Fíjense cómo queda la retina de este paciente el primer mes, haciendo una vitrectomía agresiva. Todas estas zonas de inflamación y los vasos se ven muy bien. Una retina que se ve muy sana. Y fíjense el resultado postoperatorio, 20-25 con corrección. Este paciente se le pone un lente después de fijación y queda con 20-25. Entonces, definitivamente las endoftalmitis, entre más agresivas se presentan, más agresivos debemos ser nosotros con ella. Evidencia hay muchísimo, hay muchísimo. Aquí hay otras personas que trabajó muy tempranamente y que primero habló de la importancia de la vitrectomía agresiva en endoftalmitis fue justamente Ferenc Kuhn, pero nuevamente tenemos aquí talento local que ha trabajado muchísimo en endoftalmitis, y aquí está el doctor Alberto Castro con la doctora Endo, donde sacan un reporte muy grande de manejo quirúrgico de las endoftalmitis infecciosas. Este código QR, si lo quieren tomar ahora, o si no, yo asumo que María Angélica y Mauri, el grupo de currículo, va a tener la charla montada. Si hacen clic en este código QR, van a la presentación de Alberto para que la vean en detalle. Pero evidencia hay mucha que dice que efectivamente las endoftalmitis hay que manejarlas de frente. Ahora, ¿qué pasa con la PBR? Fíjense este caso y después hablamos por qué ocurre lo que ocurre.
diciembre 29 del 2023, del año pasado. Un paciente que estaba trabajando desdoblando un alambre sin protección, el alambre se suelta, le lacera el ojo, tiene un trauma penetrante con endofrenitis traumática y se propone una cirugía integral. Perdón, voy a quitar este volumen de acá. Fíjense lo que encontramos allí. Ya se suturó la córnea, una herida grande de córnea, la membrana ciclítica que aparece en estas endoftalmitis tan severas, y vieron que había una lesión hemorrágica abajo porque tenía una lesión posterior. Entonces, lo que quiero que vean aquí es esta vasculitis tan severa que tenía este paciente. Unos vasos totalmente exangües, pero logramos hacer el cierre de la herida retinal posterior. Limpiamos toda la sangre y sacamos toda la fibrina de este paciente, dejando la mácula limpia, infusión con antibiótico, ahí se ve la mácula, está quedando limpiecita, trabajamos la periferia, siempre trabajar periferia, con indentación, el láser, retiramos y esperemos la evolución. Lo vi tan tranquilo el paciente después de la cirugía que dije, listo, vamos a dejarle gástero de larga duración, a ver cómo nos evoluciona. Importante dejar pues todo muy bien suturado. Fíjense nuevamente la gran vasculitis de este paciente. Pero queda con su retina aplicada, se va aparentemente muy tranquilo. Ahí estamos cerrando y acabamos la cirugía retirando los trócares. Y vamos a hacer la evolución de este paciente. Ahí terminamos con el antibiótico subconjuntival. Esta es la evolución del paciente. Fíjense cómo la retina mejora su vasculitis, se ven los vasos bien perfundidos, la retina en un aspecto mucho más decente. Y cuando se va para optometría, este paciente tiene un potencial visual de 20/60. Le dijimos, esperemos, y cuando hayamos pasado los 2 meses de seguimiento, nos vamos para un lente fijado. Y como decimos aquí en el Valle, esto fue pan comido y me quedé tranquilo. El paciente consulta el 12 de febrero diciendo, empecé a ver borroso, y cuando lo veo tiene un PVR súper severo. Este está en silencio. Y aquí es la cirugía de cómo vamos a encontrar la retina, que en teoría estaba muy tranquila. Hizo un cuadro inflamatorio absolutamente severo, que a pesar de todo el esfuerzo que le pusimos a esta cirugía, no logramos pegarla. No tengo desafortunadamente la última foto, que es en segmento anterior de la lámpara de hendidura, la retina totalmente venida en embudo cerrado detrás de la pupila. Hizo un cuadro de PVR intrarretinal totalmente intratable. Entonces, con este caso aprendí que cuando tenga estas vasculitis tan severas, este aspecto tan feo de la retina, aunque termine bien, este paciente le dejo silicón. Y lo estoy haciendo. Ya llegó un caso a la Fundación Valle de Lili de una paciente muy interesante. Desafortunadamente en la fundación no contamos con sistema de video, pero fue un caso muy bonito de una paciente que tenía una toxoplasmosis y estaba en seguimiento para toxo, y cuando fue al control tenía una lesión que no parecía toxo. La mandé para la fundación, la doctora Paula Sánchez y la doctora Chechi de Uveitis le hicieron todo el análisis y resulta que la paciente le habían puesto un catéter doble J, se había infectado el catéter por hongos, y lo que tenía la paciente por el aspecto clínico finalmente era de una endoftalmitis micótica. La llevamos a cirugía y muy parecido a lo que vimos en la primera cirugía. Una retina muy inflamada, muy fea. Quitamos todo el foco de vasculitis, todo el foco de endoftalmitis, que resultó ser efectivamente una endoftalmitis por cándida, y le dejé silicón. Y la paciente con su silicón va evolucionando bien y no se lo quitaré hasta que cumpla por ahí 4 meses. Entonces, la moraleja para mí en este caso, y que espero que sirva para ustedes, es que aunque tengamos cirugías de endoftalmitis que terminen bien, pero el aspecto de la retina no se vea tan santo, es mejor dejarle silicón. El iris se deja en su sitio y ya vimos esta primera. Realmente hay mucha discusión de cuándo se debe resecar el iris. Y hay quienes dicen, después de que pase 1 semana, 2 semanas, el iris tiene que resecarse. Y realmente no existe un tiempo real definido como máximo. Lo que sí hay que hacer al máximo es preservar el iris. Y se puede preservar en la mayoría de las situaciones. Y es de las primeras maniobras que uno tiene que hacer cuando está cerrando el ojo. Entonces, en este caso, fíjense cómo libero el iris
primero de la herida corneal, y en este caso, que es una herida grande, limpiar y empezar a liberar el iris, no solamente de las adherencias que tiene la córnea de la esclera, sino empezar a limpiarlo. Estas esponjitas de Wexel son muy buenas para limpiarlo, y cuando tengamos de este tipo de prolapso de iris, hacer la peritomía amplia alrededor para liberarlo. Y ahí se van a dar cuenta cómo aparece esa fibrinita blanca translúcida, que es la que hay que retirar del iris siempre antes de volverlo a reposicionar. Ahí está. Uno cree que no está lava y vuelve y aparece, y la quitan simplemente con una pincita hasta que el iris sangre. Cuando el iris sangre, ustedes pueden estar tranquilos porque el iris está vital y va a funcionar sin problema una vez se reposiciona. Evidencia de esto hay mucha, y una de las personas que más experiencia tiene es esta doctora que ven aquí en la mitad, que es Wendy Reyes. Wendy es una correóloga de Guatemala que tiene gran experiencia en el manejo de iris y tiene una charla muy bonita que se llama Reconstrucción del iris, 10 tips de manejo. En este código QR lo pueden revisar cuando lo quieran hacer. Esa historia de la foto, si tenemos tiempo, la contamos al final, que fue en México, y fue cuando Wendy ingresó a la Asociación Panamericana de Trauma Ocular. Cristalino, claro y trauma. Como decía Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí y cuándo no? Depende. Y digamos que a grosso modo, esto es lo que hay que pensar cuando tenemos un paciente con trauma. ¿El cristalino está claro? Hay dos opciones. Si está claro o no está claro. Si está claro, hay dos opciones. ¿Me estorba para la cirugía aunque esté claro? Puede que no, o puede que sí. Si no me estorba para la cirugía, lo preservamos, no hay discusión. Pero si el cristalino estando claro me estorba para la cirugía o no está claro, pues hay que retirarlo de una vez. ¿Cómo? ¿Con qué técnica? La que ustedes consideren que les sirva más. Es decir, hay quien se va por detrás, hay quien se va por delante. Yo les voy a comentar lo que yo usualmente hago, pero cualquier técnica que uno domine, maneje y sepa que es reproducible es la técnica efectiva. Aquí lo importante es definir cuándo lo saco y cuándo lo dejo. Entonces, cristalino claro y trauma, si lo quiero preservar. ¿Cuál es el truco? Manejar la pieza de mano verticalizada en la vitrectomía. Si yo horizontalizo la pieza de mano, toco el cristalino en su cara posterior con la pieza de mano cuando voy para la periferia. Entonces, debo tener la pieza de mano vertical y la retina se acerca a la pieza de mano. Yo no muevo la pieza de mano a la retina de la periferia, sino que mi pieza de mano queda en la mitad y yo le presento la retina a la pieza de mano y lo muevo en su eje para poner la boca en el sitio donde quiero ponerlo, que es la periferia. Y el movimiento que se hace en ese caso ya es un movimiento de tipo horizontal en el eje de la X, haciendo esto. Tengo mi pieza de mano verticalizada, acerco la retina y muevo haciendo este tipo de barrido a través de la periferia. De esa forma se puede preservar el cristalino perfectamente. Esta cirugía ya la vimos y creo que la vimos en el manejo de endoftalmitis, tal cual lo que quiero mostrar acá, y es que el cristalino se puede preservar sin ningún problema, aún trabajando la periferia. Y estoy trabajando polo posterior, pero fíjense cómo estamos trabajando base de vítreo. Estoy indentando fuertemente la retina, presentándole la retina a la pieza de mano. Y en esta cirugía es lo mismo, es un paciente de 16 años que tuvo un trauma perforante, y este lo discutiremos al final, donde indento, le muestro, le presento la retina a la pieza de mano y le presento la retina a la sonda de láser sin tocar cristalino. O sea, se puede hacer perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si toco cristalino? Pues nada, se va a reemplazar después. Lo importante es hacer el intento, y si la curva de aprendizaje implica llevarse 2 o 3, se van bien porque después se reemplazan, pero lo beneficiarán muchos pacientes a futuro cuando tengan la técnica ya aprendida. Ahora, si toca sacrificar cristalino, depende de lo que tengamos acá. Si es una catarata traumática que usualmente ya está muy dañada en su anatomía, trato de iniciar anterior, pero con la cánula escleral ya puesta porque sé que me voy para atrás. Entonces, cuando ya tengo la ruptura evidente, yo lo que hago simplemente es, como cuando perdemos vítreo en cirugía de Faco, meto la pieza de mano, empiezo a limpiar, limpio mi vítreo. Si soy capaz de comerme las masas de cristalino, que usualmente es factible porque suelen ser pacientes jóvenes, se pueden aspirar con la pieza de mano del vitrectomo en modo core vitrectomy, aspiración alta, corte amplio, y después limpio nuevamente el vítreo hasta que sepa que no estoy jalando vítreo cuando me como las masas. Pero trato de dejar, en la medida de lo posible,
un remanente anterior para un lente de 3 piezas en restos capsulares. Si es una catarata senil pero intacto, ahí sí entro anterior, preservo cápsula en la medida de lo posible. Entonces acá, esto es una cirugía programada. Es una facovitrectomía para un paciente con agujero. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Hacemos la faco, dejamos el lente en el back capsular y seguimos la vitrectomía. Pero en trauma la cosa es diferente, porque tenemos usualmente un segmento anterior alterado, por lo tanto hay que suturar primero la córnea, sellarla, nuevamente, insisto, quitar esta fibrina para que la pupila dilate bien. Fíjense que aunque no se ve, ahí está. Entonces métanse y libérenla que ya la van a encontrar. Azul tripán, viscoelástico, retractores de pupila, todo lo que usted necesite para tener una visualización adecuada y operar cómodamente, utilicen. Fíjense cómo aquí yo tengo el trocar y la cánula escleral puesta porque sé que hay ruptura de cápsula y lo que hago es trabajar con la pieza de mano desde el limbo o ya desde atrás, de una vez con una faco posterior. Y se puede dar el caso, como esta situación, que tengamos un cuerpo extraño intraocular en el cristalino. Entonces, yo tengo la evidencia que está en el cristalino, hago el abordaje por delante, verifico que la cápsula está intacta y pongo un lente sin problema. O cuando tengo la certeza que voy a poder dejar un lente porque la córnea no está dañada y la biometría me va a dar bien, pero me estorba para trabajar, como es en este caso, donde la herida retinal está muy periférica, ahí tocaría cristalino, pues lo sacrifico simplemente y lo que hago es trabajar la parte de retina, la parte del trauma y en un segundo acto pongo el lente intraocular. Si el lente, el cristalino me va a estorbar, lo sacrifico porque eso se puede reemplazar perfectamente. Y ese es el caso de la biometría confiable. Lo que hago simplemente es entrar con mi biometría, con mi cálculo de lente, hago la cirugía, en este caso se abre la herida de la córnea, la suturo, hago mi faco anterior, ya sé que el vítreo se va a venir por la ruptura de la cápsula por donde entró el cuerpo extraño, hago mi cirugía de vítreo, identifico dónde está el cuerpo extraño, que debe estar plenamente identificado antes de entrar a la cirugía. Y eso es tema que le hemos revisado en otras charlas de manejo de cuerpo extraño. Para tener más éxito en el manejo de cuerpos extraños, hay que ubicar el cuerpo extraño perfectamente antes de entrar a la cirugía para no empezar a buscar a la loca. Aquí ya terminé mi cirugía de vítreo, tengo mis restos capsulares y pongo mi lente. Entonces, este es de los casos donde uno puede solucionar en un solo tiempo quirúrgico todo y el paciente queda rehabilitado de una sola vez. Y eso se hace planificando adecuadamente la cirugía y sabiendo que ese cristalino está roto por detrás, que tenga una córnea intacta o por lo menos no tan dañada que me permite hacer un cálculo biométrico, que puedo sacar el cuerpo extraño por el otro lado y que puedo poner el lente de una vez. En estos casos, justifica totalmente hacerlo de una vez. Le hago caso estricto al BET, que es la clasificación de Birmingham. Acordémonos que esta clasificación de BET, que fue también producto de trabajo de Ferenc Cooney y su grupo, hace la distinción entre trauma cerrado y trauma abierto, y dentro del trauma abierto está el trauma perforante. Sigue habiendo todavía confusión en la terminología del BET. Se sigue utilizando el término doble perforante con mucha frecuencia, que existía antes. Es decir, no es un error decir doble perforante porque ese término existía antes de que se unificara el BET. Pero ya no existe. Y doble perforante se refería en este momento a perforante. Que recordemos, perforante es 2 heridas, una de entrada y una de salida, producida por el mismo objeto. Si yo tengo 2 heridas producidas por 2 objetos diferentes, eso es un trauma doble penetrante. O un trauma penetrante con 2 heridas, porque ¿cuál es la diferencia importante? Cuando yo tengo un trauma doble penetrante, es decir, entran 2 objetos al ojo, pero no salen, el vector de la herida va de afuera hacia adentro, es decir, el vítreo y la sangre va de la periferia al centro. Cuando tengo un trauma perforante, el vector de salida de la herida perforante arrastra el vítreo y arrastra la retina por la herida perforante. Entonces hay mucho más riesgo de encarceración retinal y de daño. Por esa razón es tan importante tener claro si es penetrante o perforante. Y era mucho más importante tenerlo claro cuando las tecnologías quirúrgicas no estaban tan avanzadas como las tenemos ahora. Y por eso se decía, ojo con los traumas perforantes.
y le decían a uno esto: trauma perforante y cirugía en solo tiempo, ¿se puede? Si está prohibido, prohibido, prohibido. A uno le decían, eso está prohibido. Realmente no, en este momento no. ¿Por qué? Porque ha cambiado la tecnología. Tenemos equipos mucho más delgados, tenemos tecnología 23, 25, 27, que dicho sea de paso, y podríamos hacer la discusión ahora, a mí en lo personal operar traumas severos con 25, 27 no, prefiero el 23 por la cantidad de sangre, por todo lo que tiene, pero eso es entre gustos y entre la habilidad que tenga cada cual para operar. Yo me siento mucho más como operando un trauma con un 23, pero totalmente válido operarlo con estas tecnologías que permiten, entre otras cosas, hacer una cirugía mucho más rápida, porque tenemos cortes de 10.000, cirugías más cortas por ende, el manejo de las presiones con este equipo es más estable. ¿Cuál era el gran problema de las perforantes? Que cuando estábamos en esas cirugías largas y con grandes presiones, había infiltración por la herida posterior, se infiltraba la órbita y decían, no se puede operar porque usted termina haciendo más daño de lo que puede hacer si lo operan 2 tiempos. Este es un niño, una dulce criatura de 16 años, que era jefe de prisión aquí en Cali y recibe un atentado por parte de un rival, le entierra un alambre por detrás y tiene la lesión debajo del recto. Clínicamente, el paciente tenía un trauma perforante. 16 años cristalino preservado en la cárcel. ¿Cuándo volver a operar a este muchacho? No tenía mucho chance. Nos metimos a hacer la cirugía en un solo tiempo. Pudimos hacerla sin problema, como se suele hacer esta cirugía ya con la tecnología actual. Y fíjense, y aquí volvemos a aplicar lo mismo: cristalino preservado, presentamos la retina para el láser, presentamos la retina para la pieza de mano, inclusive le hicimos corioretinectomía en la periferia, el cristalino quedó intacto. Este muchacho tuvo una condición además muy particular. Fue a su primer control postoperatorio, independiente de que estuviera en la cárcel. Entró la pandemia y nunca más lo volvimos a ver. ¿Qué hubiera pasado si hacemos un primer tiempo y después el segundo? Eso estuviera perdido, muy posiblemente. Entonces, ¿se pueden hacer cirugías de trauma perforante en un solo tiempo? Con la tecnología actual y con una planificación buena se puede. ¿Cuál es el temor? Que se empiece a infiltrar. Fíjense durante la cirugía en el nivel del ojo. Comparen cómo va el ojo, y si ustedes están viendo en el microscopio o en el Ingenuity empiezan a ver borroso cada vez más y tienen que ajustar, salgan del microscopio o salen de la pantalla del Ingenuity y fíjense en el nivel del paciente. Si la órbita empieza a infiltrarse, el ojo empieza a subir. Si eso está pasando, se está infiltrando. Y ahí sí, toca cerrar y esperar. Pero a mí creo que con la tecnología nueva nunca me ha pasado. Y bueno, los traumas perforantes por fortuna no son tan frecuentes. La otra situación es, si tenemos cuerpos gestanos intraoculares profundamente clavados en el polo posterior, ¿justifica escarbarlos? La respuesta es: evalúe clínicamente y decida sobre la marcha. ¿Qué pasa con estos casos? Lo que a veces le pasa a uno con las parejas. Cuando uno, la esposa, le dice, amor, no me pasa nada, y pone esta cara, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Quedarse callado. Usted no se ponga a alborotar eso porque se mete en un problema. Igualito pasa con los traumas posteriores perforantes con el cuerpo extraño clavado por ahí. No se ponga a escarbarlo. Si eso no le va a hacer daño porque es un cuerpo metálico, porque es un cuerpo inerte, porque podría hacer seguimiento, déjenlo. Y este es un caso que operamos con Daniel cuando estaba en su fellow, un paciente que estaba picando piedra, dio la sensación de cuerpo extraño. El cuerpo extraño está intraorbitario, está al lado del nervio óptico. Trauma perforante. Nos metimos a operarlo, ese sí le sacamos el cristalino, vitrectomía posterior total, llegamos hasta la lesión. Cuando tengan ese sangrado profuso en la retina posterior, tengan casi la certeza que allí hay una herida grande y que usualmente se va asociada a traumas perforantes. Entonces estamos limpiando toda la sangre y empezamos a hacer una corioretinectomía de esta zona que es nasal. La mácula está al otro lado, entonces podemos trabajar sin gran problema. Endoláser, la diatermia, y limpiamos esa zona. Sabíamos que el cuerpo extraño estaba allá. Si nos ponemos a escarbar, terminamos haciendo mucho más daño. Decidimos dejarlo. ¿Y por qué decidimos hacer eso? Porque yo años atrás había tenido una experiencia con un paciente que lo escarbé y eso fue una catástrofe absoluta. Ese paciente hoy en día está 20-25, le damos seguimiento con electroretinograma
y con escanografía escanografía de órbita cada cierto tiempo. Y acuérdense que el BED está empezando a ser modificado. Y existe algo que se llama el iGates, que es un estudio epidemiológico de trauma ocular y anexos. Y esa es la gran importancia del iGates. ¿Qué es lo que se busca con el iGates en resumen? Pasar al OTS-2. El OTS es el score de trauma ocular. Con el iGates lo que se busca es que se llame el score de trauma oftálmico, donde se va a tener en cuenta otras variables que no se tuvieron en cuenta cuando se diseñó el OTS, párpados, niños, etc. Y este iGates tiene 3 fases y estamos en este momento empezando la fase 3. Hay una serie de colaboradores y fíjense que aquí hay gente de Apto. Está Andrés Rousselot de Argentina, está por supuesto Pepe Dalma de México, por aquí ando yo en Colombia, todo lo que fue del Atlántico es Colombia, entonces ahí estamos participando y este iGates lo que va a hacer es cambiar muy posiblemente en un tiempo indeterminado la clasificación de trauma ocular. Pero sea cual sea la clasificación, aquí lo importante es tener el criterio clínico para tomar la mejor decisión y no guiarnos pues estrictamente, son guías solamente. Quien quiere ver el handbook, aquí está el código QR para que lo bajen cuando quieran. Listo, papito, si es ya, es ya. Frase pues muy famosa pues de Leonel. Y básicamente es para recordar que el trauma ocular no da espera. Entre más rápido operemos un trauma ocular, nos va mejor y le va mejor al paciente. ¿Cuál es el gran problema que seguimos viendo en este medio? Y en todos los medios, creo, no es en Colombia. La falta de educación del médico que recibe el paciente con trauma ocular. Acordémonos que el trauma ocular no lo recibimos nosotros, lo recibe el médico general, el médico de urgencia, el rural, y lo dejan inexplicablemente hospitalizado por una semana en promedio con antibiótico intravenoso y después lo remiten porque el paciente no mejora. Cuando ya llega, tiene PVR y no hay mucho por hacer. Y ese es el ejemplo perfecto de lo que estoy comentando. Este es un paciente que tuvo un trauma con alambre, hizo una endoftalmitis y lo hospitalizan 10 días. Y como no mejora, entonces ya decide mandarlo. El paciente estaba PL dudoso, muy acontecido por su ojo, y pues toca llevar la cirugía. Eso lo vamos a discutir al final. Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste. El paciente llegó muy tarde, lo mandaron muy tarde, no llegó muy tarde. Entonces alguien podría estar diciendo, pero bueno, este paciente tan llevado, ¿por qué no lo avisaron? Mejor lo avisaron de una vez. Y yo les digo, ¿sabe que mejor no? Si hay algo que es traumático para un paciente es que le viseren un ojo. Es de las rupturas emocionales frente a su corporalidad más terribles. Y ustedes hagan el experimento con los pacientes. Este paciente terminó eviscerado, como muchos pacientes de mal pronóstico terminan eviscerados, pero ellos siempre van a agradecer que se hizo el esfuerzo por salvar el ojo. Y si uno es claro con eso, ya digamos que el paciente queda con una tranquilidad en el alma de que se hizo lo que se podía hacer, pero hasta cierto punto se puede llegar. Y finalmente el trauma se convierte en un maestro para la práctica diaria. Los retinólogos, y creo que todos coincidirán conmigo, entramos tranquilos a hacer facos, porque si nos pasa algo, pues manejamos la complicación. Pero los retinólogos que además hacemos trauma, no entramos tranquilos, entramos reídos a hacer la facos. Primero porque entre más tranquilos estemos, mejor nos va a ir porque menos factor de error hay por estar nervioso por la cirugía. Y si pasa algo, lo manejamos. Entonces, como yo le digo a los residentes, la cirugía pasa de ser complicada a ser compleja, que es muy diferente. Una cirugía complicada es la que terminó hecha un 8 y no sabemos qué vamos a hacer. La cirugía compleja implica más tiempo de cirugía, explicarle al paciente que vamos a hacer otras cosas adicionales, pero terminamos manejando muy bien el paciente. Y este video es algo que yo le muestro en los cursos de cirugía de catarata y es un paciente que se está operando 10 perlas de manejo de ruptura de cápsula posterior. Y si ustedes se fijan, lo que uno aplica en el manejo de ruptura capsular posterior, ahí se ve cómo se rompe, es lo que hacemos en trauma. Pongo una cánula anterior para tener un buen tono del ojo, aspire, coma, vitrio, no lo jale, aspire las masas, deje el vitrio limpio, cambie la cánula de lado, vaya por el otro lado, deje muy limpio el segmento, ponga viscoelástico, si quiere intentar indente, que lo puede hacer sin problema, y al final pongo el lente de 3 piezas. Eso es lo que todos los residentes de oftalmología en todas las escuelas deberían aprender a manejar, una complicación de cirugía de faco.
Y eso es trauma ocular. Todo lo que uno hace allí es lo que hace normalmente en trauma ocular. Por eso el trauma ocular es un maestro para la práctica quirúrgica diaria. Entonces el trauma, sí, efectivamente me ha enseñado muchas cosas, pero me ha regalado muchas otras y las voy a resumir aquí rápidamente. Me regaló la posibilidad de ser alumno de una de las personas que más ha trabajado en trauma ocular, que es Alberto Castro, pero Alberto no es el único en Colombia. Le aprendí mucho a Carlos Abdala en Barranquilla, que fue una de las personas que más trabajó en trauma, y de hecho hay muchas personas en Colombia que han trabajado trauma ocular, y por eso el año pasado hice una presentación que se llamó Una historia del trauma ocular, donde hice entrevistas, no a todos, y aquí hay personas que deberían estar acá, pero por circunstancias de tiempo y de no localización no estuvieron. Pero ese es un video muy bonito que el que lo quiera ver debe estar subido en algún lado, yo lo tengo, de las entrevistas de cómo los pioneros de trauma ocular en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en la costa atlántica, empezaron a trabajar trauma ocular y hemos avanzado mucho. En Colombia, ese fue el regalo, tener la virtud de aprenderles a ellos. Pero internacionalmente, haberme pegado a Ferenc Kuhn, haberme pegado a Pepe Dalma y empezar a tener, más allá de una experiencia laboral, una amistad con ellos, que se ha fortalecido con los años, llegar al grupo de Europa de la ISOT, eso lo ha regalado trauma ocular. Pero además me permitió hacer el primer foro internacional de trauma ocular en el 2008. Por aquí viene a Juan Gonzalo, muy joven, y a la doctora, creo que esa es Mónica Lopera, posiblemente, y ven a todos los expositores todavía con pelo negro. De los regalos más valiosos que yo tengo es haber pertenecido desde el inicio a la APTO. Este era el grupo original de la APTO y en este momento, 2024, fíjense que allí hay 2, 4, 6, 8 personas. Hay 30 miembros de la APTO en este momento y sigue creciendo el interés por el trauma ocular. Y eso es muy satisfactorio saber que estas generaciones nuevas que están manejando la APTO la hacen cada vez mejor, participan más. En este momento van para Bali, a la Asia Pacífico de Trauma Ocular, un grupo grande de la APTO. Estuvieron ahorita en Houston, en la American de Trauma. Qué más placer que haber tenido la posibilidad de hacer el Congreso de Trauma Ocular en Cartagena con todos estos personajes. Y esta fue la foto del taller práctico de trauma que hicimos el día anterior al Congreso. Y bueno, la academia es esto, es una carrera de relevos. Usted recibe y debe entregarle la posta y está sincronizado para eso. Yo recibí la posta de Alberto, de todos los profesores de acá, de los internacionales que asincrónicamente me enseñaron muchas cosas y eso hay que devolverlo. Este es Daniel Pérez, que es el primer fellow oficial de trauma que existe por mérito universitario. Este fue el día del grado de la Universidad del Valle y que rápidamente abrió sus alas y está volando ya. Esta fue una presentación que hizo el año pasado y esto que van a escuchar a continuación fue la semana pasada. Nos invitaron a un curso de trauma ocular pediátrico en Perú y esta es el comentario que hacen desde Perú. Daniel, una excelente presentación. Y a ti, Hugo, por tremendo profesional que has formado, en realidad le auguro como tú muchos éxitos en el futuro de ellos. Bueno, hay que decir que eso no es Hugo, ese es todo el grupo de la Universidad del Valle que apoyó a Daniel, no solamente en oftalmología, sino en cirugía órbito maxilofacial. Y bueno, nos vamos a ver en agosto, en el Congreso Nacional. Fíjense, este simposio de trauma ocular, agosto 16 y 17. Solamente hay un internacional, que es la doctora María Andrea Reynoso. Bueno, internacional porque trabaja en Estados Unidos, pero pues es compatriota. Pero lo que quiero mostrar es toda esta generación de personas que están interesadas por trauma y que están trabajando muy duro en trauma y están llevando el mensaje que esto hay que hacer. Para mí el mejor regalo es haber podido compartir con Natalia durante muchos años los congresos y estuvo en trauma ocular en el ISOT y ella siempre va por lo menos a uno o dos congresos que yo vaya por fuera y me acompañe. Y esto es proselitismo político, en agosto nos vemos. Ustedes saben que me postulé para presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. De verdad, creo que podríamos hacer una gran labor con el concurso de todos y si alguien está interesado en dar el voto ese día ya, no tengo tamales, pero tengo la mejor disposición para trabajar, no solamente por Acorep, sino por la sociedad en pleno. Muchísimas gracias, ya me voy a desconectar.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Excelente presentación, sin lugar a dudas, perlas importantes para todos en el manejo del trauma. Y quisiera abrir la discusión con algo que, si bien es cierto, ya está claro y los estudios lo demuestran, todavía lo seguimos escuchando y es el espesor de las heridas de córnea. Antes manejábamos otro tipo de suturas, por eso antes se tenía el temor de hacer la sutura de espesor total por el riesgo o el temor de desarrollar endoftalmitis. Hoy en día, con nylon, como monofilamentos, esto no va a pasar. Y definitivamente es impresionante cuando se toma la sutura de espesor total, se aclara inmediatamente el panorama, nos permite visualizar el poro posterior y, por supuesto, trabajar mejor. Algo muy diferente que sí le reitero a los colegas, sobre todo no retinólogos, es que si se les olvida enterrar el punto, obviamente ahí sí no lo van a hacer en la lámpara de hendidura días posteriores, porque ahí sí estaríamos aumentando el riesgo de la endoftalmitis. Eso es pues un comentario que quiero hacer. Y otro es que nos regales perlas sobre el manejo del ifema para evitar comer el iris, pues por todo este tema de el iris perdido, porque sabemos que al vitrector lo que más le gusta es comerse el iris. Cierto. Bueno, eh, primero referente a lo que mencionaste de la sutura de córnea, creo que lo dijiste todo perfectamente, no hay nada más que agregar. El mensaje es, hágalo sin miedo, no va a pasar absolutamente nada. Y lo que dijo es muy cierto. Punto que se queda afuera, le va a tocar aguantarse el paciente hasta que lo puedan ustedes retirar, o si toca retirarlo, hay que retirarlo con asepsia, con iodopovidona, muy bien a lámpara de hendidura, y si usted considera que se tiene que volver a suturar, háganlo, pero no se retire, no se vaya a invertir el punto porque es endoftalmitis. Manejo de IFEM, ese tema se volvió a ponerlo, pero es muy sencillo. Ya lo había dicho, que el problema es que cuando empezamos a comer, el ifema está por encima del iris y se come rápidamente. Entonces el síndrome del iris perdido, eso no existe, uno se come el iris. Y una forma práctica de hacerlo es entrando por detrás. Si yo tengo un paciente con ifema y tengo hemorragia vítrea y voy a hacer vitrectomía, pongo cánula de Lewicki, me meto con la pieza de mano, la visualizo, que está en la cavidad vítrea, si me deja ver el ifema, y empiezo a comerme la hemorragia vítrea. Cuando ustedes se comen la hemorragia vítrea, concéntrense en la hemorragia vítrea y cuando van a ver, el ifema casi que se ha limpiado en su totalidad. O sea, no se lo coman por delante, cómanse la sangre por detrás que se empieza a limpiar. Si necesariamente tienen que limpiar por delante porque no tienen los equipos, la experticia para irse por detrás, no lo hagan pieza de mano. Cómanselo, empiezan a liberarlo lentamente con una cinque para traccionarlo muy suave, empiecen a limpiar. Utilicen viscoelástico para separar y ver dónde están las capas, pero eviten al máximo meter la pieza de mano. Si meten pieza de mano, métanla en modo aspiración. Aspiran suavemente, traccionan hacia la mitad de la cavidad de la cámara anterior y ahí sí, sabiendo que están lejos de cristalino y lejos de la córnea, ahí sí activen la pieza de mano para comerse, pero nunca la activen en la periferia. ¿Y qué tan periferia? No lo sabemos, la pupila puede estar miótica. Entonces, primera regla, por detrás se limpia muy bien y por delante, si toca hacerlo, empiezan a hacerlo con equipos de no corte hasta que tengan certeza de dónde están los planos. Pero el iris no se pierde, el iris se lo come uno. Ya lo dijiste muy bien. Perfecto. ¿Alguien desea realizar alguna pregunta, anotaciones? El doctor Sí, Alberto Castro, de buenas pronto, noches. Ah, ¿alguna Adelante. recomendación en especial? Sí, creo que se cruzaron dos audios, ¿verdad? Sí, por favor, levantamos la mano para que no se crucen. Escuché a una doctora que quería preguntar algo, pero no alcancé a ver quién era. Adelante. Adelante, doctora María. María Charria, desea preguntar algo. Adelante. Doctor Hugo, excelente presentación como siempre. Buenas noches. Em, en su charla, usted hace la aproximación en la fase más aguda del trauma. Cuando usted
ha operado traumas donde tiene que hacer, por ejemplo, peritomías en 360 grados, ¿le da algún manejo especial a la conjuntiva o la tiene en mente para posibles complicaciones como glaucoma postraumático? ¿Tiene algún tip que nos pueda compartir al respecto? Sí, Aleja, muchas gracias por ese dato porque eso es muy importante. Cuando uno maneja trauma en caliente, tiene que pensar a futuro. Estos pacientes pueden hacer efectivamente glaucomas postraumáticos severos que requieran manejo de implantes valvulares. Digamos que el manejo de la conjuntiva, la peritomía siempre la hago a nivel del limbo muy delicadamente y hay una zona donde el ojo casi no sangra cuando se hace el corte. Yo le aprendí algo a Alberto Castro y es que la conjuntiva es la firma del cirujano. Y si en algo hay que demorarse, es en abrir la conjuntiva y en cerrar la conjuntiva. Hay que manejarla muy bien porque esa es la capa finalmente externa, no solamente de cosmética, sino de primera protección. Entonces, hay que manejarla con muchísima delicadeza. Si tenemos heridas de conjuntiva que van usualmente con traumas abiertos en esclera, suturarla lo mejor posible. Es decir, el ojo debe quedar anatómicamente como si nada hubiera pasado. Entonces, ese dato que anotas es muy importante, que la conjuntiva hay que manejarla con absoluto respeto porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar. ¿Algún Gracias. tipo de forceps especial que utilice como punto 12 o pinzas de Fechner o que tengan como plataforma o algo así? Si es una conjuntiva muy delgada en pacientes muy chiquitos o muy ancianos, una punto 12, con garra sí, porque al contrario de lo que uno piensa, cuando uno tiene garra, uno termina lastimando más porque hay que agarrarla mucho, muy fuerte. Entonces es una punto 12 con garrita recta o colibrí, como la quieran, que permita tener la conjuntiva y entrar en esta forma, no entrar cortando, sino se entra, se abre y puede utilizar o una vanas ¿se me fue el otro nombre? Pues Bueno, no, esto, gracias. Entramos, abrimos, entramos romo, abrimos y en esta forma, no entra cortando, sino en una disección roma para que sea el lenajo muy delicado. Se toma del limbo, se entra, se abre y se corta. Pero la pinza que me dé más tranquilidad, que me dé más agarre y que me deje manejarlo más delicadamente. Entonces, hay pacientes con conjuntivas muy gruesas, pacientes jóvenes, pacientes de raza negra tienen conjuntivas mucho más gruesas. Es preferible una pinza más gruesa porque pasa lo mismo. Una pinza delgada que no agarre termina uno lastimando más la conjuntiva. Entonces, que me permita manipularla muy bien y el manejo romo es muy importante para hacer el menor daño posible. Y trato al máximo de no hacer cauterización. La sangre va a parar, salvo que sea un sangrado muy profuso, pero entre menos cauterización se haga, el paciente le va a ir mejor en el manejo de la estrella futuro. muchas gracias. Vamos a leer con esta- Adelante, doctor Castro. Hola Hugo, muchas gracias. Muy buena revisión. Siempre, siempre con ejemplos y todos sabemos pues que eso es difícil lograr buenas grabaciones de trauma y que sean demostrativas. Pues es un esfuerzo muy grande hacer esa compilación que has hecho. Yo solo quería como resaltar un poco la parte lo mencionaste, pues, del perforante, pero desde el punto de vista de sospecha, porque yo sí he visto muchos errores cometidos por no hacer el diagnóstico correcto. Y a mí me ha sorprendido tal vez un par de veces encontrarme con una perforación posterior que no estaba esperando, que no había sospechado. Hugo y yo siempre hemos insistido en todos los cursos en la importancia de entender toda la dinámica del trauma, ¿no? ¿Cómo fue que ocurrió? Y todo el tiempo estamos con residentes y con fellows que vienen a presentar un paciente y dicen, aquí este paciente que se hizo una herida en el ojo. ¿Cómo así? ¿Queda satisfecho con ese cuento? No. ¿Qué estaba haciendo? ¿Con qué mano? ¿Dónde tenía la cabeza? ¿De qué era el material? Entonces, todo lo que sea punzante, y los alambres pues son muy frecuentes, sobre todo porque tienen mecanismo resorte,
Y todo lo que sea cuerpos extraños que entran a velocidad tienen la posibilidad de tener una perforación posterior. Uno debe tener eso en la cabeza. Porque si bien es cierto que, como dice Hugo, la regla esa de que nunca entre en una perforación posterior no es tan válida o no es válida, porque en muchos casos sí hay indicación de hacer la vitrectomía primaria, pero sí sabiendo, porque sabiendo usted tiene una cantidad de precauciones, por ejemplo, no subir demasiado la presión, estar chequeando, como dijo Hugo, que el ojo no se le esté saliendo para adelante. A la hora de usar perfluoro o silicón hay que ser muy cuidadoso para que eso no se vaya por el hueco, para atrás, para la órbita. Si uno sabe, tiene pues muy buen chance de manejar el caso bien, pero si eso lo coge a uno por sorpresa, o uno ni siquiera lo sospecha, y como les digo, yo he visto más de un lío de cirujanos de retina que se metieron y se metieron unas enredadas tremendas, porque aún teniendo el lío, no se lo sospechaban, no se lo olían, que había una perforación posterior. Entonces, yo les diría, tengan un alto nivel de sospecha cuando se trate de punzones, de Hasta perforaciones mañana, que largas. pasen buena Pues, noche. ok, no, muchas gracias, Hugo. No, usted, profe, por el recordar. Y sí, eso de tener la sospecha es muy importante. Y yo siempre he insistido en los cursos que no lo que es el chismoso, hay que averiguar el chisme hasta lo último, porque eso, imaginarse el trauma y recrearlo es lo que le permite a uno entrar con mucho más tranquilidad. Gracias. Gracias, doctor Castro, por sus comentarios. Tenemos en el chat la siguiente pregunta. ¿Hay riesgo de toxicidad con el perfluoro con este uso prolongado? ¿Alguna marca comercial con menos riesgo de tener compuestos hidrogenados? Bueno, yo ahí voy a pedir ayuda del público, de los que estén aquí. Yo voy a comentar lo que normalmente hacemos. Cuando estamos en cirugía, yo nunca he preguntado qué marca de perfluoro tenemos y qué tipo de perfluoro tenemos, sino pasen el perfluoro que tenemos acá y lo manejamos. Posiblemente eso sea una misión importante a la hora de definir futuro del paciente. Hay una discusión importante si el daño que puede hacer el perfluoro sea un daño mecánico por el peso, las células, la retina, o por la toxicidad que existe. Eso todavía no está muy claro. Cada vez se va más a la posibilidad que sea más por el peso que hace el perfluoro que por la toxicidad. En el hospital universitario hemos tenido pacientes, tuvimos pacientes que se duraron hasta un mes llegar con el perfluoro y uno entraba pues paniqueado y aparentemente no pasaba nada. Eso no quiere decir que uno se va a quedar relajado. El tiempo de 7 a 10 es un tiempo que realmente uno se lo encontró en la literatura y yo nunca me puse a averiguar si eso tenía una razón de ser que fuera, no fuera menos, fuera más. Para mí era importante que el ojo estuviera tranquilo. De hecho, a veces me he metido antes o me he metido después, no más allá de 14 días. Y hasta ahora pues no he encontrado daño en los pacientes. Y a estos pacientes les hago electroretinograma para ver qué pasa con su función y está bien. No sé si Alberto o alguno de los que utiliza perfluoro, Camilo, tenga algún tipo de comentario adicional, si ha investigado al respecto de alguna marca que sea más o menos tóxica o marengélica. No, la verdad siempre utilizo la misma marca que es la de Pan American. No utilizo otra, pero tienes razón. No, usualmente no preguntamos, sino lo pedimos. No sé, Mauro, ¿has utilizado perfluoro en casos complejos? ¿Tienes alguna- No, Hugo, nunca, no he tenido la experiencia y nunca lo he dejado. No sé, el doctor Castro, que sí ha puesto perfluorito. De hecho, ahí tenemos unas series importantes. Si tiene alguna. Hola, buenas. Se te viene entrecortado, Sara. Perdimos a Ahí no me la- escuchan. Sí, ahí te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sara. Hice el proyecto de pacientes tratados con perfluorocarbono.
el perfluorocarbono que se utilizó es perfluoro de calina altamente purificada. El estudio lo que buscaba era también hacer una revisión sistemática al respecto, justo pues por esa consideración de la toxicidad. En realidad la información intentamos metaanalizarla, pero de eso solo han descrito 8 estudios, de los cuales 4 son estudios animales. Los estudios animales se hacen en conejos. La retina de conejos se comporta diferente a la retina humana y ahí fue donde se describió el riesgo de toxicidad. Los estudios que son hechos en humanos tienen un tiempo medio de duración del perfluorocarbono de 30 días. Encontramos uno brasilero que llegó casi hasta los 40 días. La complicación más frecuente era la hipertensión ocular y el riesgo de toxicidad aumentaba si el perfluorocarbono se iba subretinal. Usualmente con una técnica quirúrgica pues acertada la mayoría de series de casos, porque en realidad no son estudios grandes, o sea, no son estudios tampoco que se puedan hacer comparables o extrapolables realmente para afirmar que es una toxicidad real, por lo que les digo que son experimentales tipo animal. Pues no tuvieron complicaciones asociadas con la toxicidad en seres humanos, siempre y cuando pues teniendo en cuenta que fuera perfluoro de calina y que ese tipo, ese compuesto derivado, pues el que sea altamente purificado previene el riesgo de que tenga componentes hidrogenados, como era lo que preguntaba el doctor. Muchas gracias, Sara. Qué buena información. Sí, yo sí me he paseado por todos los perfluoros durante los primeros años. Usábamos perfluoro industrial. No había, nadie importaba, nadie traía y ya había buena evidencia, pues también Chang había mostrado todas las cosas y yo no me acuerdo quién nos ayudó a conseguir y eso consiguió un botellón, o sea, eso era casi gratis porque era un botellón como de 5 galones por algo así como 300.000 pesos. Entonces eso lo usábamos con toda libertad y sin ninguna preocupación por el costo, ¿no? Y si se le quedaba a uno algo de ese perfluoro, eso era muy tóxico, eso no había ninguna duda. Eh, pero funcionaba tan bien como todos los demás, ¿sí? Lo único es que hay que ser cuidadoso en sacarlo todo. Luego, cuando empezamos la era de dejar tamponamientos con perfluoro, usualmente era en traumas severos, como dijo Hugo, en situaciones de córneas muy malas, donde uno no era capaz de hacer un intercambio y saber con seguridad qué dejaba la retina o qué metía en reemplazo del perfluoro. Entonces, mientras resultaba una córnea, dejábamos perfluoro y el paciente boca arriba y quieto, y eso fue muy descrestador en términos de estabilizar el ojo y mantener la retina pegada. Pero si uno se pasaba de 10 días, la vasculitis retinal era tremenda y yo no soy capaz de saber si con decalina o octano, Octane. cualquiera, yo creo que con todos les va mal. Y ustedes saben que el silicón pesado, que es algo que yo he promovido mucho y creo que se usa muy poco, que es una mezcla de perfluoroxiloctano con silicón 6832, pues en el caso del Cirón 68, pues uno diría, bueno, y entonces, ¿y eso no da toxicidad y no da problemas? Pues sí, a algunos pacientes les da mucho dolor y les da mucha toxicidad y hay que sacar el silicón pesado antes de tiempo, rápido, en 1 o 2 meses hay que sacarlo porque se vuelve intolerable. Hay otros pacientes que sí lo toleran mejor, pero el silicón pesado pues puede ser salvador para esos casos de PDR inferior, desgarro gigante inferiores. Eh, entonces, perfluoro, si uno lo quiere dejar, yo no sé si Hugo está de acuerdo, debe estar más o menos seguro que antes de 10 días lo está sacando. Si ese paciente, por alguna razón, y a mí me pasó más de una vez, que por alguna razón se le quedaba más tiempo, esa retina se ponía muy fea, pegadita, pero muy fea y viendo muy poco. Sí, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, entonces, muchas gracias a todos por conectarse, doctor Ocampo. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, lo valoramos muchísimo y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por estar acá y por la invitación. Feliz noche a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Excelente charla. Gracias.